Buenas tardes a todos, a todas. Agradecimiento al rector, a Bossani, por la hospitalidad, por recibirnos en esta casa, a la cual no es la primera vez que vengo, invitado por un amigo que hoy atraviesa un momento crítico, Pancho Pestaña, y para él mis mayores deseos de pronta recuperación. A Javier, que siempre rompe para que uno participe de estas cosas. Gracias, Javier, por invitarme. A mis compañeros de panel entrañables y queridos, Cristian y Noemí. Y Noemí fue muy clara, Cristian también, tocando el impacto del consumo y este tipo de esquema estructural que viene sufriendo la Argentina desde el inicio de la dictadura cívico-militar, con ciclos periódicos de endeudamiento y salida de capitales que arrojan como resultado la quiebra del Estado. Obviamente, como se suele decir, los dólares de la deuda le quedan a la mayoría de los argentinos y los dólares físicos quedan en el exterior. Y quebrar el Estado es lo que le permitió en la salida de la dictadura al poder económico expropiarle a los movimientos populares la herramienta para ejecutar políticas públicas. Sí, estos ciclos se vienen repitiendo casi desde los últimos 50 años en la Argentina, que le otorgan una singular inviabilidad a la Argentina como nación. Estos ciclos. Por eso yo quiero incorporar la dimensión política, porque es más, creo que estamos ante un agotamiento de este tipo de ciclo. En ese sentido, yo quiero rescatar, digamos, programa de estabilización de la economía, que tiene que haberlo, no es que no tiene que haber un orden fiscal y un orden externo, pero el programa de estabilización de la economía, sobre todo la economía argentina, es desde un sector externo robusto. Cuentas externas robustas. Cuentas externas robustas significan muchos dólares en el Banco Central atesorados. Y desde ahí se puede establecer un orden fiscal. La mentira, y esto ya lo mencionaron, de generar un programa de ajuste fiscal violento para desplomar el consumo, para transferir ingresos, ¿sí?, no invalida que después el ministro Caputo tenga que salir corriendo a pedirle ayuda al fondo. 2 veces lo hizo, en el 2018 y ahora en el 2025, para sostener la reserva del Banco Central que él no acumula, lo mostró el gráfico de Noemí. Pese a una gigantesca oferta de divisas, primero en el 2024 por el superávit comercial, 18.000 millones de dólares. Segundo, el último trimestre del 2024, 23.000 millones de dólares del blanqueo. Primer semestre del 2025, 6.000 millones de dólares más de liquidación del agro. Abril del 2025, 12.000 millones de dólares más del Fondo Monetario. Y el ministro nos pide los dólares del colchón. O sea, uno podría decir, como Milei dice, los que queremos gastar mucho somos degenerados fiscales, uno podría decir que el ministro Caputo es un degenerado cambiario, porque no hay dólar que le alcance. No, y esto no es menor, porque esto es lo que le otorga la inviabilidad a la Argentina. Néstor Kirchner produjo una rebaja del stock de capital, 2/3. Yo participé en esa época, era viceministro de Economía, del segundo canje. Hubo un canje en el 2005, otro canje en el 2010. Se bajaron 2/3 del stock de deuda. Y los servicios que generaba ese nuevo stock, más o menos 6.000, 7.000 millones de dólares por año, se calzaban con las retenciones. Es decir, la renta exportadora pagaba el servicio de deuda, con lo cual se libraba plenamente el presupuesto y había autonomía fiscal. Y había presupuesto para las universidades, para la asignación universal por hijo, para la inversión pública que llegó a 10.000 millones de dólares. Es decir, la autonomía se logró de una reestructuración de deuda sobre la reducción del stock de capital. Ahora, vamos al punto actual. ¿Cómo es posible que hayamos tenido un ciclo de endeudamiento y crisis con la dictadura cívico-militar? Bueno, era una dictadura.
Pero después tuvimos otro que desemboca en el 2001 y después de haber vendido todas las empresas públicas con la segunda presidencia de Menem. Y después tenemos otro con Macri. Y ahora tenemos otro, digo, hay dos problemas acá en la Argentina. Un problema en las élites. Un problema en las élites que hacen que un exponente de las élites como Luis Caputo diga que no hay dólar que alcance, nos lo llevamos todo. Digo, el ejemplo más emblemático de la crisis política y económica de las élites argentinas se llama Mauricio Macri. Es decir, un presidente conservador de cuño de la élite, aristocrático, hablaba con la papa en la boca, digo, ¿no? Y todos ellos, y todos nombres, Dietrich, Bullrich, Peña Brown, la pobre Vidal no era de ellos, por eso no le fue tan bien. Pero digo, ahí había un núcleo conservador muy fuerte, que por primera vez en la historia había logrado ganar una elección. Bueno, harán un modelo conservador. ¿Qué es un modelo conservador? Bueno, un modelo sustentable, con una pauta del ingreso regresiva, de distribución del ingreso regresiva, de sobreexplotación de la mano de obra, pero con inversión del excedente en la Argentina y crecimiento. Bueno, podría ser que eso, el modelo chileno. El modelo brasileño hasta antes de Lula, con una política industrial que duró 80 años, desde Getúlio en adelante. No. Recibe el país desendeudado, lo endeuda con el sector privado, se lleva todo, choca a los 2 años, llama de raje al fondo. Bueno, dicen, al fondo va a reelegir, pierde en primera vuelta. No puede disciplinar a las élites, ni aún con la causa de los cuadernos. Es muy para estudiar esto. Porque Bolsonaro podrá haber sido una bestia peor que Macri, pero no le pudo hacer el daño a Brasil que Macri le hizo a la Argentina. Y está preso, además, con tobillera electrónica. Macri camina por la calle. Digo, no es menor. Cristina está presa. Hay un problema en el movimiento popular argentino. Bolsonaro dijo, yo voy a cerrar el Banco de Desarrollo de Brasil, institución emblemática de la inversión y financiamiento de la inversión de la burguesía brasileña. Yo voy a privatizar Petrobras en el momento del presal y todo el litoral brasileño en exploración petrolera. Yo voy a abrir la economía brasileña para modernizar la industria, puso un ministro monetarista, Guedes. En 4 años, sacando subir la tasa de interés, no pudo mover un papel. Habrán ido unos tipos de traje, habrán ido otros de uniforme, habrá pasado algo, pero el tipo no pudo hacer el daño que hizo y ahora está penando en un tribunal. ¿Algún problema el Movimiento Nacional y Popular Argentino tiene? ¿Algún problema la élite argentina para dotar a la Argentina de un modelo conservador, a pesar de haber recibido un enorme apoyo externo, como el caso de Mauricio Macri? Tiene. Que el ministro Caputo vuelva a ser ministro después de lo que hizo entre el 2016 y 2018, el Movimiento Nacional y Popular lo tiene. Que la élite vuelva a elegir un ministro que lo único que le proporciona es una renta financiera en dólares del 1% mensual, sin ver que eso es inviable, lo tiene. Ahora, la inviabilidad se acota, porque Macri no pudo reelegir, perdió en primera vuelta. Alberto Fernández ni siquiera se pudo presentar. Y Milei, por primera vez desde 1916, es presidente sin un gabinete y sin un apoyo explícito del peronismo y el radicalismo, los 2 partidos fundantes de la Argentina. Digo, algún problema acá tenemos. Y Milei la va a chocar. Porque además, él dice, lo dice el propio presidente de la Nación, que muestra, además de sus torpezas, porque hay torpezas y también hay tipos que se llenan de guita, ¿no? Digo, pues si no.
A mí no me preocupa el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, que está estimado en 10.000 millones de dólares. No me preocupa el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Muy bien, porque lo que yo voy a tener es una cuenta capital, es decir, un ingreso de capitales que me lo va a financiar. Lo dijo. Ese fue el modelo Menem. Menem, con la venta de empresas públicas, logró un flujo de capitales que financiaba una cuenta corriente deficitaria que permitía sostener el tipo de cambio anclado con los beneficios que eso tiene para el consumo y que, para ser justos, y no es un menemismo tardío, porque está la serie, parte del dinero de las privatizaciones, más o menos 32.000 millones de dólares, fue puesto en la calle porque la comida era relativamente barata y durante un largo tiempo hubo un proceso de modernización y frontera del consumo global propio de la poscaída del muro. Pero quiero decir, el modelo de déficit de cuenta corriente y financiamiento con ingreso de capitales que surcó la primera presidencia de Menem y le permitió llegar hasta el final de su mandato, es inviable. Porque la apuesta del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, hasta ahora no funcionó. Y lo que tienen es un déficit de cuenta corriente, que les hace estallar el tipo de cambio desde el aporte del fondo en abril, 15 de abril, 12.000 millones de dólares, con la presencia del secretario del Tesoro en Argentina diciendo que poco menos que iban a venir los marines, la caballería, iban a apoyar, no iba a saltar el tipo de cambio, saltó 300 pesos. En 3 meses. Es decir, nadie puede comprender cómo una élite, y primero Macri, un hombre de la élite, con ministros de la élite, que tenían nombres de calle, los ministros, digo, que hablaban con la papa en la boca, digo, con un montón de plata, 65.000 millones de dólares del sector privado 2016-2017, 45.000 millones de dólares del fondo, de 45.000 millones de dólares del fondo no pudo pasar la primera vuelta. Ahí sí que se la llevaron toda, ¿eh? Luego nuestro gobierno, del cual yo fui parte, también me hago cargo, no, sin poder aprovechar el 2020-2021 con superávit muy fuerte de la balanza comercial y darle robustez al sector externo, con 2 tasas de crecimiento que señalaba Noemí, 10 el 2021 y 5 el 2022, que recuperaba la pandemia y la caída del macrismo. O sea, hacia final del 2022 el PIB era más alto que el del 2015, con una mala distribución del ingreso. No pudo cambiar la pauta distributiva. Este es un problema del gobierno popular. ¿Cuál fue la primer medida que tomó Macri cuando llegó? Una salvajada. Devaluó 50% y bajó las retenciones. O sea, colocó el precio de los alimentos en el estándar internacional, las galletitas a precio internacional, o más o menos. Fue brutal eso. Su primer medida de gobierno, ¿eh? Algo que no se había atrevido a hacer ni Martínez de Oz. Lo hizo. Y nunca más nosotros pudimos corregir ese efecto. Y lo digo habiendo sido secretario de Comercio entre el 2021 y 2022. No pudimos volver a poner en la mesa de los argentinos una dieta diversificada a precios compatibles con los salarios, que había sido una larga conquista de Perón. La carne en la mesa de los argentinos. El comercializar la carne por media res, con lo cual todos consumían el corte trasero más caro, el corte delantero el cuarto delantero más barato. Macri corrige eso y no pudimos. Macri endeuda y vuelve a endeudar con el fondo y Caputo, el mismo ministro, nos vuelve a endeudar con él y no pasa nada. Hay un problema en Argentina. En Brasil pasa, cito Brasil porque siempre es una discusión con ellos. Y la inserción internacional más virtuosa que tuvo la Argentina fue a partir de los acuerdos de Lula y Néstor. Quiero decirlo porque no es menor. Ahora, alguna discusión política
de por qué las élites no dotan a Argentina de un proceso de estabilización que pasa en todas partes del mundo y gobernabilidad en una pauta distributiva regresiva, o por qué el movimiento popular no puede proteger sus propios logros y sus propios derechos después de haber hecho el esfuerzo que se hizo en la década ganada de desendeudar a la Argentina y sacarse encima al fondo. ¿Algún problema tenemos? Casi un pecado de origen la industrialización fallida. ¿Cómo es que Getúlio Vargas se para frente a los plantadores de café y los convence, miren muchachos, hay que industrializar la renta, no podemos seguir así? ¿Y cómo en Argentina la renta siempre se desindustrializa? El que le va bien con una fábrica se compra un campo o pone una financiera, peor. ¿Cómo puede ser que el ministro de Economía de la Argentina diga, Argentina, primer trimestre del 2025 contra primer trimestre del 2024 creció el 5,8%? Y el 27% de esa tasa de crecimiento, más que una cuarta parte, lo explica la intermediación financiera. Y nadie se pone colorado. Digo, esto es una cosa grave en la Argentina. Muy grave. Porque, insisto en el acortamiento del plazo del ciclo de endeudamiento y fuga. Ya hay 2 presidentes que no pudieron reelegir y hay un presidente que no tiene un gabinete con el peronismo y el radicalismo adentro. O sea, hay un agotamiento político de esto. Y si este modelo entra en crisis, que en mi opinión va a entrar y me hago cargo, no comprometo ni al rector, ni a la mesa, ni a mis referentes políticos, es una locura mía, que quede claro para el streaming, para todos. Si este modelo entra en crisis, porque no puede acumular reservas, porque vamos a ver la licitación de la semana que viene del ECAP, que ya tuvo que convalidar 56 y 65% de tasa de corte, vamos a ver quién se hace cargo de esta crisis, de un presidente que se burla con un muñeco de todos y va a un streaming y el ministro de Economía dice, el dólar flota, más que flota vuela, alguien le tuvo que haber dicho, pero digo, y a mí no me importa lo que valga. Riéndose, digo, estamos en un problema Argentina, ¿eh? El país de los 5 premios Nobel, del movimiento popular más importante de América Latina, de que nuestros derechos, de que no pudimos industrializar la renta. La burguesía brasileña industrializó la renta, 100 años de política industrial, fabrican aviones, nosotros viajamos en una Embraer, empresa brasileña de aeronavegación, nosotros seguimos hablando del pulqui. Digo, ¿algún problema tenemos? ¿Argentina tiene algún problema? Porque habernos sacado encima al fondo con el esfuerzo que significó en ese momento pagar casi 10.000 millones de dólares a principios del 2006, fines del 2005, principios del 2006, que fue un gran esfuerzo, y traerlo de nuevo, pedir 45.000 millones de dólares que se fuguen y que no sepamos dónde fueron a parar, el que lo hizo es de nuevo ministro, estamos en un problema. Así que yo quería incorporar la dimensión política de la crisis externa. Y creo que hay un deber de reconstrucción de un montón de cuestiones. Y en ese punto, y también me hago cargo, cierta radicalización del pensamiento. Gracias.